Voy a enfocar un poquito más para que vean eh, cómo se está generando el gas. Entonces, cuando la celda queda en posición, aquí se me desconectó, la conecto. Miren que cuando la conecto hay un chispazo. Si me excedo en el hidróxido de sodio, la resistencia sería muy baja y, por ejemplo, generaría aquí una chispa mucho mayor a la que están viendo, porque la corriente sería muy alta. Eso calentaría demasiado la celda de hidrógeno, eso calentaría demasiado el generador de HHO y produciría vapor de agua. Y ese vapor de agua no sería eficiente para lo que la necesitamos. Entonces, aquí tenemos la celda conectada. Me gustaría mostrarles, vean cómo produce el gas. Todas esas burbujas que están viendo ahí son hidrógeno y oxígeno mezclados. Y esa es más o menos la cantidad que está produciendo 12 voltios. La celda ni siquiera se calienta. Tiene una eficiencia bastante razonable. Ahora con la celda ya conectada y produciendo gas, vamos a medir la temperatura de la celda. Aquí tengo un pequeño termómetro. Este es de cocina, pero nos vale para lo que queremos, simplemente tener una idea de la temperatura que está levantando la celda. Lo cual, como decía, es un parámetro importante en la eficiencia, porque lo que queremos es hidrógeno y oxígeno y no vapor de agua. Lo voy a encender y lo voy a poner en grados centígrados. Ahí tenemos una temperatura de 28 grados centígrados aproximadamente, casi 29 grados centígrados. Nos estamos cocinando acá. Y la voy a poner por aquí entre los platos de la celda de hidrógeno para mirar. Para mirar el tema de la temperatura. Entonces, ahí tenemos, ahora les muestro, voy a ir mirando 32 grados. Bueno, ahí les dejé el termómetro un tiempo y la temperatura no alcanzó sino 31.4 grados centígrados, bastante poco. Que la celda trabaja a una temperatura muy por debajo del punto de ebullición del agua, podría incluso colocar un poco más de hidróxido de sodio sin ningún problema. Pero aquí, como vemos, la producción de gas está bastante decente para lo que buscamos. Ahora vamos a colocar en un recipiente la salida de gas y vamos a ver si eso nos produce alguna explosión. Aquí tengo ya un recipiente con agua para mirar las burbujitas del gas como salen. Entonces, esta es la salida que sale del burbujeador. Se la voy a conectar aquí y ahí tenemos las burbujitas de hidrógeno y oxígeno saliendo. Como ya hemos dicho, la producción de gas de hecho podría ser mayor a la que tenemos aquí. Parece que me excedí un poquito en la cantidad de agua, entonces la concentración no fue la adecuada. Sin embargo, no está trabajando tan mal para el tamaño del generador de hidrógeno. Vamos a ver si esto puede producir alguna explosión.
Ahí está. Entonces, al colocar un poco de fuego podemos ver las explosiones del hidrógeno y el oxígeno. Bueno, después de esa explosión que vieron, que la hice por tonto, esto no se debe, si se ponen a hacer una celda de HHO, nunca intenten lo que yo hice. Tapé la salida del gas, la tapé, que es, que es la que viene desde esta tapa que está en este envase, que es el burbujeador y al mismo tiempo el contenedor del agua. Pues la tapé, el gas se acumuló, le coloqué fuego y generé una explosión muy grande. No sé si en el video se alcanza a apreciar la magnitud de la explosión, pero fue tan grande que reventó el envase. Se salió la tapa, reventó el envase por donde está unido. Se generó un derrame del agua con hidróxido de sodio y hizo un desastre aquí. No fue peor por suerte. Así que no se les ocurra repetir esta tontería que yo hice. Tapé la salida del gas y pues pasó lo que tenía que pasar, lo más obvio. Bueno, después de esa explosión y ese derrame me tocó sacar el agua de la celda. Así que lo que voy a hacer ya para el próximo video, voy a colocar de nuevo el agua en la celda. Y esta celda que tenemos aquí la voy a montar en un vehículo. Ese vehículo lo voy a conducir durante varios meses y voy a anotar los resultados. Y ya tengo resultados del vehículo andándolo unos meses
con combustible tradicional. Sí. Luego vamos a comparar los resultados del combustible tradicional con el combustible utilizando el hidrógeno y el oxígeno, la celda de HHO. Y así vamos a llegar a unas conclusiones prácticas. Así que no siendo más, nos vemos en el próximo video. Adiós.